bueno. Definitivamente Entonces, la ha agenda está... costado. Sí, hoy de hecho estábamos repasando algunas cosas bajo, digamos, si querés, la consigna de aquellas cosas que no vimos, entrecomillados, por que el debate público estaba en otro lado. Y un poco con esa premisa, ayer lo que yo mostraba era qué había pasado con el caso de los despidos, porque con una cosa más cualitativa, si querés, o quali quanti en un punto, en el sentido de que medio que el dato de despidos lo conocemos, sabemos que se incrementó la desocupación, pero el objetivo era analizar un poco en qué sectores y por qué. Y básicamente cuando se hacía el repaso, uno ve que hay despidos en todos los sectores, e incluso, por ejemplo, en el sector metalúrgico, uno de los ejemplos paradigmáticos eran Techin y Asindar, dos empresas muy grandes Total. que las políticas del gobierno habilitan a que en esas empresas grandes en particular se despida abiertamente, ¿no? 3 de cada 4 despidos de los que has tenido hasta el día de la fecha son de empresas grandes, no de pymes. 3 de cada 4, a ver, vamos con el primer dato. Es cierto lo que dice Hernán, claramente la agenda hoy, digamos, está siendo tan especial como lo dijimos hace un rato. Yo hice el editorial diciendo que esto es casi nauseabundo, todo lo que estamos viendo, etcétera, etcétera, que estamos perdiendo el orden de lo importante. Todos sabemos que hay muchos más despedidos, también es cierto que uno en general tiene la sensación de que el que tiene la espalda más dura son las empresas más grandes, que son las que van a terminar despidiendo después. Pero aquí, Hernán, te quiero No. contar que nosotros todos los jueves tenemos de columnista a Guillermo Moreno. Y Moreno viene diciendo hace rato que los que no se bancan la desaceleración brutal que está teniendo la economía son los grandes más que las pymes. O sea que los grandes no pueden porque tienen una sumatoria fija, digamos, de gastos fijos muy, muy, muy elevados y que la paralización de la actividad justamente los mata a ellos. Y es lo que vos me estás diciendo ahora. 3 de cada 4 Sí, despidos son de empresas grandes. en algunos casos sí, en otros no. Es decir, Asindar, por ejemplo, sí es un caso paradigmático de ese tipo porque, por ejemplo, en el segundo semestre de este año va a trabajar solo 2 meses de 6. Entonces, y tiene una capacidad de producción de 1.700 toneladas, millones de toneladas, y está en 680. Es decir, está trabajando A a menos de la menos de mitad. 40. A menos, Claro, con a lo menos del cual 40. y es una empresa grande. Ahora, también tenés el caso de Techin, que despide porque el ajuste se lo endilga a los trabajadores y las trabajadoras y puede hacerlo. El puede hacerlo es muy importante, porque lo puede hacer porque tiene una serie de políticas. Van al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no defiende a los trabajadores, ni siquiera el Claro. Ministerio. Entonces, lo puede hacer. ¿Dónde discuten los trabajadores? Bueno, tratan de pararse de mano, hacen paro y demás. De hecho, uno de los conflictos que has tenido con Techín desde largo rato a lo largo de este año es que no cerraban la paritaria. Claro. Bueno, tienen despidos y tienen suspensiones. 160 despidos, 100 suspensiones. En el caso de Asindar, ayer actualizaba un poco la información y en septiembre/octubre, si la actividad no repunta, van a despedir probablemente cerca de 100 personas. Agregarle a este sector, que es el sector metalúrgico tradicional en la Argentina, Total. todo lo que tiene que ver con línea blanca, Claro. que se ha visto muy afectado y que, por ejemplo, yo ponía el ejemplo ayer, Mave, que es una de las empresas grandes, despidió 200 trabajadores, pero Well, que es una empresa que producía insumos para Mave, despide a 50. Claro. O sea, Porque o sea, se van cayendo las distintas líneas, digamos, de producción y de proveedores, como se le dice. Ahora, escúchame una cosa. También yo escuché, una de las cosas que también me llamó la atención es, este es un gobierno que claramente hay sectores a los que está ayudando más que a otros. Ejemplo, el sector minero, el sector, digamos, hasta el RIGI famoso está energético. puesto específicamente. Y sin embargo, también ahí se nota, digamos, la falta de trabajo, la falta de puestos de trabajo. Sí, cuando vos mirás los sectores que este gobierno pretende beneficiar, que son los que están escritos en el RIGI, no es que a mí se me Sí, sí, sí. ocurrieron, minería, sector agropecuario si querés, energía sobre todo, petrolero más o menos debatible, pero en principio supongamos esos cuatro son el 6% del empleo registrado en la Argentina, Claro, la nada, y nada, hace 30 años que son el 6%. claro. O sea, no actualizaron y siempre es la misma cantidad. Y
yo me fijé, hice una especie de correlación, no una especie, no, una correlación entre actividad y puestos de trabajo en este sector. Por ejemplo, en el sector minero. En el sector minero o en el sector agropecuario, le sacás las retenciones y no contratas gente nueva. ¿Entiendes? O le volvés a poner la retención y no contratas, sigue con la misma gente. Es Total. decir, lo que varía en todo caso es la tasa de rentabilidad. Este es un gobierno que promociona sectores que no generan puestos de trabajo y condena a los sectores que generan más puestos de trabajo. Básicamente tres: construcción, comercio y sobre todo industria. A mí me Bueno, preocupa mucho industria porque las pymes industriales están bancando la parada y te digo que no aguantan. A ver, yo el otro día fui a una pyme, pagó el aguinaldo tomando un crédito. Lo hace en junio, no lo va a hacer en diciembre. pero te voy a decir una cosa, yo lo conté acá cuando me llegó del banco, justamente, yo tengo una mini micropyme, ponele, y me llegó del banco, me llamaba el gerente para decirme que me podían otorgar una línea de crédito para pagar los aguinaldos. Y yo decía, si yo tengo que contratar un crédito para pagar aguinaldo, estoy en el horno, ¿entendés? Y no entendí hasta que después me di cuenta que obviamente muchas empresas para seguir sosteniéndose y cumplir, digamos, medianamente, tuvieron que tomar préstamo. Increíble. Sí, y ahí te agrego una cosa. El banco además te llama porque el banco no tiene dónde colocar La el plata. excedente de dinero. Exacto. Entonces necesita que vos tomes el crédito. Esto es importante por una cuestión más de índole macroeconómica, pero que se está debatiendo en este momento porque el gobierno sostiene que mejora la demanda de dinero. Y mejora la demanda de dinero, muy entrecomillado, porque no tenemos un mango, entonces terminás yendo al banco a tomar un crédito porque tenías que pagar la luz. Total. Bien, porque se te cayó el poder adquisitivo. Entonces la solución es básicamente que nosotros nos vaya mal. Estoy diciendo algo que ya lo hemos vivido, o que el Ahora, propio Caputo menciona reiteradamente, pero bueno, es la realidad que no vimos sobre todo en las últimas 2 semanas. Hernán, tengo otra pregunta y ya, digamos, te llevo, perdón, en términos, digamos, de este análisis específico que hiciste sobre los despidos, sobre, Sí. digamos, el cómo va subiendo, que además es el problema más acuciante hoy, porque así como todo el mundo en las encuestas decía que le preocupaba la inflación, hoy baja, digamos, la preocupación por la inflación y sube la preocupación por sostener el empleo, ¿no? Esto es así. ¿Viste algún otro dato relevante como para dejar en claro acá? En materia de empleo, un poco lo que te mencionaba, mira, tenés muchos despidos en el sector metalúrgico, textil, calzado, alimentos. Vos podrías decir, che, pero en alimentos, medio Que la gente comemos lo tiene que mismo. Sí, comer, bueno, claro. tenés despidos y cierres. El cierre paradigmático es el de Canale en la planta de San Rafael, 48 años tenía y cerró ahora. Bimbo, que trae el pan de afuera y despide gente aquí en la Argentina. Despidos en PepsiCo, en Ahora, te hago una pregunta, porque frigoríficos. también en ese sentido, y esto para poner una de cal y una de arena, la industria argentina siempre tuvo que tener inexorablemente como una pata de proteccionismo. Ahora, cuando están Sí. protegidos, como en el caso de, vos lo nombrás ahora, y de hecho ayer te lo decía también el Rolando, Rolando, te decía juntamente Graña esto, dice, bueno, Bimbo tuvo el monopolio de la venta de pan de molde, digamos, de pan lactal, y lo terminamos pagando 5 veces lo que lo pagan en el país de enfrente, en Uruguay o en Brasil. Digo, también hay un poco esta historia de que las industrias piden, digamos así, que custodies el territorio nacional para que no venga competencia desleal de afuera, pero cuando tienen el pseudo monopolio te ponen unos precios exorbitantes. Ha habido abuso, claramente, el caso textil es otro caso paradigmático en ese aspecto. Lo que nosotros vemos es que a veces el sector empresario grande, el concentrado, el círculo rojo y Sí, demás, tiene un comportamiento rentista, es decir, total. trato de quedarme con todo lo que pueda en el cortísimo plazo y si te he visto no me acuerdo, entonces no se compromete con un proyecto de país, ni siquiera te digo con un proyecto político, eso que hagan lo que quieran, pero con un proyecto de país, es decir, si vos pensás en pan lactal, ¿cómo le puede ir bien a una empresa de pan lactal que vende en la Argentina? Y si a nosotros nos va bien, si tenemos plata, es decir, las Total. dos cosas tienen que pasar. No puede mejorar su tasa de rentabilidad en detrimento nuestro ad eterno. ¿No? Esto es una cosa ilógica que uno ve en distintos sectores, algo parecido en el sector del neumático. Pagamos los neumáticos más caros del universo
y si los traes de afuera, son muchísimo más baratos. Bueno, evidentemente hay discusiones, después hay discusiones de productividad y demás que naturalmente también hay que dar, pero evidentemente ha habido abuso en esas cuestiones, sobre todo cuando vos querés defender la industria, y hay como una especie de, de doble variable que tenés que Sí, analizar. moral, no sé cómo decirlo, pero digo, hay un poco de esto. Digo yo porque empieza ahora esta discusión sobre quiénes están en lo que sería el incentivar la industria nacional y el proteccionismo versus los globalistas, como le dice, por ejemplo, Guillermo Moreno acá, ¿no? Entonces los otros, bueno, sí, onda, digo, no importa si sos derecha o de izquierda, digamos, pasa lo mismo, son los que miran la macroeconomía a nivel global y que, bueno, todos competimos, todo esto, todo lo otro. Pero lo concreto también es que atrás de una política pública que vos la haces y la generás justamente para proteger la industria local, para que esa industria cada vez sea mejor y después llegue un momento que pueda ser competitiva, no vengan los vivos de siempre a quedarse con una ganancia extrema porque tienen atado, digamos, al público local, ¿no? Obviamente. Sí, me parece que lo que pasa es que hoy estamos, fíjate que la respuesta a los abusos termina siendo eliminamos todo y masacramos la industria, lo cual no es ningún tipo de solución. Pero evidentemente la Argentina, si quiere convertirse efectivamente en un país industrial, tiene que discutir políticas industriales y eso es que Yo estoy no escuchando actuar. Por música. ejemplo, nosotros, ¿se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Nosotros en algún momento proponíamos la conformación de lo que se llama, lo que llamaría eventualmente un instituto de insumos difundidos. Uno de los problemas que tiene a la hora de formar precio una empresa X cualquiera es, por ejemplo, el plástico, que atraviesa cualquier cadena, ¿no? Claro, El plástico, el PET, lo que sea. Bueno, ¿quién define? Es una empresa monopólica en ese segmento. Para mí es de preocupación nacional cuánto valga el PET en la total. Argentina. Por lo cual hay que discutirlo, lo mismo el acero, lo mismo la chapa. Sí, hay que discutir cómo El eso, vidrio también es el monopólica. vidrio, cómo eso define la matriz de producción industrial en tu país. Porque si no, la única solución es recórtenme los impuestos. Total. Y eso tiene un efecto adverso, que es básicamente, bueno, ¿cómo soluciono el problema fiscal? Entonces, termina en que nosotros lo tenemos que pagar de una forma o la otra. Me parece que hay que meterse adentro de la cadena, discutir la cadena. Yo sé Er- que hoy estamos con un gobierno que le enloquece cualquier tipo de intervención No, pero o acordate discusión, que con los pero hasta antes de ayer, digamos, por lo menos con los que pusieron precio a la salud, se metieron un poquito, con lo cual a veces aprenden, ¿no? De quién está abusando sí. de más. Veremos. Perdóname, Hernán, te quiero hacer una última pregunta, te saco, digamos, de este tema concreto que tuviste como objeto de estudio, que fueron los despidos, y te hago una pregunta a vos que sos economista. Sí. A mí me llama la atención muchísimo y digo, hay como dos bibliotecas en esto. Yo escucho un montón de empresarios, un montón de políticos que consideran, y aparte del propio gobierno, que consideran que mal o bien, contra todos los pronósticos, no se la está poniendo en la cabeza Milei y que mal o bien va a terminar llegando el año que viene con un nivel de crecimiento o digamos de no estancamiento estructural como estamos sintiendo en este momento. Con lo cual, nada, hay mi ley para rato. Y digamos, tengo otra parte de la biblioteca, otra gente que lee otra cosa y que ahí este es un dato que yo empecé a llamarme la atención, que fue el siguiente. El gobierno, contra todo lo que se esperaba, determinó en 24 o 48 horas que en dejar de, por ejemplo, de subsidiar el precio del transporte, o por lo menos Sí. llevar a un aumento, y también fue en 24 o 48 horas que decidió que iban a aumentar finalmente este mes, como aumentaron el precio de la luz y del gas. Yo lo sentí como un manotazo de ahogado. Vos, digamos, ¿en qué lugar o qué es lo que pensás de lo que está pasando en términos de plata para con respecto al gobierno? Yo creo que tienen una hoja de ruta. Tengo un matiz con aquellos que desde el inicio del gobierno de Milei planteaban un escenario de catástrofe e Apocalíptico, sí. incluso sí, los que recientemente decían, no compra dólares el Banco Central, sí, es cierto, pero
Hay una hoja de ruta detrás de eso. Sí, la hoja de ruta implica que la actividad económica y los salarios no se recuperen a foja cero, aunque sea. Puede haber alguna fluctuación, de hecho las estás viendo, pero no mucho más que eso. Milei lo que quiere es bajar la inflación por debajo del tipo de cambio y tratar de congelar el escenario en ese momento, porque ahí se le acaba la apreciación cambiaria y ganar tiempo para tratar de que alguien le dé entre 10 y 15 mil millones de dólares. Y ahí sí hay un gran signo de interrogación. ¿El fondo se los dará? ¿Necesitan que gane Trump para que les dé esa plata? ¿Van a inventar globales con las letras intransferibles para ver si se financian? ¿Los concebirán del blanqueo? Bueno, ahí hay muchos signos de interrogación y sin esa plata no puede desarmar las restricciones cambiarias, con lo cual tiene un gran problema hacia adelante. Ahora, si no tiene dólares, ¿y por qué sostengo que no va a haber crecimiento de la actividad? Porque hoy tiene problemas con los dólares, todo el mundo dice, estás apreciado, estás igual que con Massa, dale. Si estabas apreciado antes, estás apreciado ahora, se acabó la discusión. Ahora, si yo no tengo dólares, no puedo hacer crecer la economía y este gobierno no tiene ninguna vocación de que se inyecten dólares de manera genuina, sino solo a través del endeudamiento. Por Total. eso vuelvo a la gran duda casi existencial de dónde van a sacar entre 10 y 15 mil millones de dólares para pretender hacer eso.